qué importante es para nosotros el entender que si bien estamos ahora en una lucha espiritual, que debemos de estarla, tenemos que estar muy conscientes que debemos de estar en esa lucha espiritual por nuestro país. No acabaron las elecciones y ya se terminó todo, ¿no? Al contrario, yo creo que continúa la mayor parte de la historia, ¿no? Y tenemos que mantenernos vigilantes, orando por nuestro país, por las decisiones que se tomen, para que Dios guarde cada una de las decisiones del nuevo gobierno, o aún más, que nos pueda guardar también a nosotros de muchas de las decisiones del que va a ser el nuevo gobierno. Entonces la lucha espiritual viene fuerte, y yo creo que es importante mantenernos bien. Y ahora, bueno, no voy a hablar tanto de esa lucha espiritual, sino voy a hablar de algo que da mucho aliento. El Salmo de hoy, con el Salmo que vamos a empezar a ver el día de hoy, termina un libro más de los Salmos. Ustedes se recordarán, habíamos visto al principio de los Salmos, hace como 20 años, un poquito menos, ¿verdad? Habíamos visto que este libro de Salmos se divide en 5. Y entonces, bueno, estamos viendo precisamente el último Salmo del libro 2. Y ahora sí que este libro termina siendo coronado. ¿Y por qué termina siendo coronado? Porque habla precisamente de un rey y de su reinado. Y déjenme decirles una cosa, no importa qué pasa, no importa qué decisión se haya tomado en este país, qué decisión hayan tomado la mayoría de los mexicanos, o más bien una gran parte de los mexicanos, esto no anula de que el verdadero rey es Dios. Aquí hay un versículo en donde este salmo se está dirigiendo a un rey en específico. Salomón es una parte muy importante de este salmo. Sin embargo, podemos ver que gran cantidad de todas estas enseñanzas de este salmo no se aplican a Salomón. No están hechas para nosotros decir que bárbaro, Salomón fue un gran hombre, porque pues podemos decir ahora que Salomón falló. Sin embargo, muchas de estas características vamos a verlas aplicadas en nuestro verdadero rey, que es Jesús. Entonces, si bien la exhortación es para que no dejemos de orar con fervor por la situación del país y por el gobierno del país, pero también la gran confianza y el aliento que nos da esta enseñanza es que finalmente, independientemente de todo esto, el verdadero rey es Jesús. Y Él está por encima de toda potestad, como lo vamos a ver. Bien, si nosotros abrimos nuestras Biblias en el Salmo 72, encontramos una dedicatoria. Y esta dedicatoria dice, para Salomón. Sin embargo, ¿quién tiene la versión NTV o NBD? Y quiero que vean la dedicatoria. NTV dice Salmo de Salomón. De Salomón. Bueno, por fin es para Salomón, o es de Salomón, porque esa pequeña situación hace, este es un detalle, pero eso no es parte del Salmo, eso más bien es como un título que le puso un editor posteriormente. Pero lo que sí forma parte de ese versículo primero es la dedicatoria para Salomón, y hemos visto varias de estas dedicatorias, por ejemplo, al músico principal, Salmo de David. Aquí no habla de que sea un Salmo de David, simple y sencillamente
se dice para Salomón, o en otras versiones más modernas se dice de Salomón. Por fin, esto es algo que pone en telejuicio, bueno, que de quién fue la autoría, fue de David o de Salomón. Algunos han dicho y han defendido que este salmo es de David, escrito para Salomón. Sin embargo, pues algunos estudiosos que saben dicen, no, es que el estilo de escritura es más bien, se encuentra con el conflicto de que el estilo de escritura es más bien, pareciera de Salomón. Sin embargo, otros dicen, no, este es un salmo de Salomón. Sin embargo, también se encuentran con último versículo que dice, el versículo 20, que dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, pues, termina uno por decir, bueno, no entiendo qué pasa, ¿no? Juan Calvino era un estudioso de la palabra en estos detalles, ¿no? Y él comentaba lo siguiente. Él llegó a la conjetura de que, en efecto, la oración pudo haber sido una oración dicha por David en sus últimos días, en su lecho de muerte. Se la pudo haber dicho a Salomón y Salomón la pudo haber escrito, dando sus propios toques, ¿no? de estilo. Bien, en esto hay muchas divergencias, pero a mí se me hizo acertada esta situación. Todo esto es un poquito por si alguien les pregunta, bueno, finalmente ¿fue de Salomón o fue para Salomón? Yo creo que fue para las dos, ¿no? Ahora, lo más importante de todo esto no es que si fue de Salomón o si fue para Salomón. El tema se centra, como dice este título que le puso un escritor, se dice el reino de un rey justo. El tema se centra principalmente en un rey justo. Si es David el que lo escribió, era toda una bendición, como diciendo, oye, yo deseo que tú tengas un reinado justo, yo deseo que tú tengas un reinado, que tengas paz, porque además así también se lo había dicho Dios a David, acerca de su hijo, como lo vamos a ver en Primera de Crónicas más adelante, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, nos habla de ese rey justo. Bien, fíjate, se centra en un reinado de un rey justo. Habla de este reinado en donde los dominios son muy extensos. Esto se podría aplicar a Salomón, ¿verdad? Definitivamente en el tiempo de Salomón es donde Israel tuvo la mayor parte de dominio, la mayor parte del territorio. Es un reinado en donde los demás reyes, y esto lo vamos a ver, aún los más lejanos le rinden pleitesía. Podemos ver, por ejemplo, cómo el rey de Ciro, de Tiro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El rey de Tiro se maravillaba, ¿no? Y es más, hasta él mismo daba gloria a Dios, siendo que no era su Dios. Hiram, gracias. Hiram. Es que también Hiram se llamaba un artesano. Hiram, rey de Tiro, se maravillaba diciendo, bendito sea Jehová, Dios de David, que le concedió a David darle un hijo tan sabio. Entonces le rendían pleitesía. Vemos como también reyes lejanos, como la reina de Saba, también le rendían pleitesía, ¿no? Y vemos también que la justicia y la paz serían una característica principal de su trono. Vemos naturalmente que Salomón tuvo un reinado de paz. Dios había puesto paz en todos sus dominios. Y cuando menos en un principio de su reinado podemos ver que fue un reinado justo. Tú puedes ver que esa misma sabiduría que Dios le dio, la llevó a utilizarla para justicia. Vemos, por ejemplo, la situación de las dos mujeres en las cuales Salomón juzga. Y esa sabiduría que Dios le dio a Salomón para saber cuál era la mamá del niño que está en disputa, la utilizó para establecer una verdadera justicia. Fíjate que ese argumento que utilizó Salomón también es un tipo de Cristo.
Y ese, así como Salomón era un rey que iba a venir paz, Jesús era un príncipe de paz, es un príncipe de paz. Y me llama mucho la atención porque así como tuvo esa respuesta Salomón que a todos nos deja impactados, que es más, de ahí yo creo que viene el dicho de salomónica decisión. Ajá. Y cómo Jesús cuando le daba, lo querían acorralar, ajá, daba respuestas que nadie hubiera podido imaginarse. La respuesta del impuesto, la respuesta hacia los que querían apedrear a la mujer adúltera, eran respuestas que jamás a hombre alguno se le hubieran ocurrido, ¿no? Y ves ahí esa sabiduría. Bien, entonces vemos que en este salmo, aunque fue dedicado o hecho por Salomón, sin embargo llega el momento en donde estas características que tenemos ya no se pueden aplicar a un mortal, a un rey de la tierra, sino necesariamente solamente puede haber uno, que es Jesús, el único al que se le puede aplicar todas estas enseñanzas de una manera íntegra. ¿Qué salmo tan hermoso? Porque vamos a estar hablando de Jesús. Y vamos a estar hablando de Jesús como algo que nos debe de alentar mucho en este momento, como nuestro verdadero rey, ¿no? Bueno, un autor cristiano señala algunas características de Salomón que nos podrán reflejar un reinado futuro de nuestro Señor Jesús. Vamos a poner 3 características. La primera es su sabiduría personal. Ajá. Y eso lo podemos leer en Primera de Reyes 4, del 29 al 30. Que dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a orillas del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que de toda la sabiduría de los egipcios. Me llama mucho la atención porque habla, en otra parte, dice que era mayor que la de Tan Esraíta, ¿no? Bueno, el próximo libro vamos a ver ahí algún salmo de Tan Esraíta, precisamente, ¿no? Entonces, eso dice de Salomón, pero ¿qué dice de Jesús? En el Nuevo Testamento dice, pues, Colosenses capítulo 2, versículo 3, nos dice, esto nos lo dice Cristo, haciendo referencia a Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ajá. Jesús mismo es la sabiduría. Bien, lo segundo, la gloriosa paz y prosperidad de su reino. Ajá. Vemos que precisamente de la palabra paz viene el nombre de Salomón. Salomón en hebreo es Shlomo, y viene de la palabra Shalom, ¿no? Que es paz. Dice, la gloriosa paz y prosperidad de sus reinos. Leemos Primera de Crónicas 22:9, y esta es la profecía que Dios le dio a David acerca de su hijo. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. ¿No? Dice, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Ahora, ¿qué nos dice un libro escrito muchos años después, aproximadamente unos 400 años después? Isaías 9:6, se lo conocen muy bien, es un versículo muy navideño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, como si fuera Salomón, Príncipe de paz. Nos vamos al Nuevo Testamento, en Efesios 2:14, me encanta esta parte. Efesios es un libro muy recomendable, bueno, todos los libros son muy recomendables, pero Efesios nos habla mucho. Es un libro escrito para una iglesia de gentiles y explicándoles quién es Jesús. Ajá. Y como diciéndole a los gentiles, no se crean mucho, Ajá, porque ustedes han sido llamados por gracia, ¿no? Dice,
porque Él, o sea, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. ¿Sí? Eso de no se crean muchos, cuando dice Pablo en Romanos que somos las ramas silvestres, sí. Y que ¿sí? Mejor no nos enorgullezcamos. Exactamente. Y entonces, aquí también dice, vosotros que no erais pueblo, aquí dice en Efesios, han sido pueblo. Ajá. Entonces, no menosprecien también al que ya era pueblo desde antes, porque tiene Dios un plan tanto para nosotros los gentiles como para ellos. Y ambos son parte de su mismo pueblo, porque Él es nuestra paz, derribando cualquier muro intermedio. Lo podemos entender mucho situándonos y viendo el libro de Hechos, como aún Pedro era abominación tratar con gentiles, ¿no? Pero Dios le fue enseñando a Pedro, ¿no? Y lo bueno es que Pedro quiso entender eso, ¿no? Bien, y otra cosa que me encanta, él edificaría casa a su Dios, Salomón, hablando de Salomón. En Primera de Crónicas 22:10, en donde Dios le dice a David acerca de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Cuando escucho esto y digo, yo no sé si está hablando de Salomón o está hablando de Jesús, ¿verdad? Igual este salmo, ¿no? Pero de alguna manera tú puedes ver esa similitud tan impresionante entre estas dos, entre Jesús, entre Salomón y Jesús, ¿no? Así como Salomón uno de sus principales ministerios iba a ser edificar el templo de Dios, así Jesús es la piedra angular de su iglesia, y además Él es quien la edifica. Dice en Efesios, una vez más hablando de todos estos grandes misterios acerca de lo que hace Jesús en la iglesia, Efesios 2 del 20 al 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Bien, pues nos queda claro acerca de que independientemente de todo esto es un salmo hermoso porque nos habla de un rey perfecto, de un rey justo, pero también nos habla de Salomón, sí, podemos aprender muchas cosas de Salomón, pero principalmente acerca de nuestro Salvador y nuestro Rey. Bien, vamos a dividir este salmo en las siguientes partes. Ahorita les digo cuántas partes son. Son 6 partes, bueno, algunas muy chiquitas. La primera parte es el Salmo 72 del 1 al 7. En donde podríamos hablar que ahí se hace una descripción brillante del reino del Mesías en justicia. Fíjense muy bien la palabra justicia. Si ustedes cuentan, cuando menos en la versión Reina Valera, en esta primera parte aparece la palabra justicia y juicio. Entre justicia y juicio son 7 veces. Es un detalle ahí curioso que luego veremos. Bueno, la siguiente parte es del versículo 8 al 11. Y esto definitivamente no se le puede aplicar a Salomón, sino que es su reinado, se habla de su reinado universal. Luego, del versículo 12 al 14, su reinado benéfico. Él es bueno, ¿no? Del 15 al 17, definitivamente esto es algo que a Salomón no se le puede aplicar, dice, su reinado perpetuo. Para terminar en el 18 y el 19 con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza final. Y finalmente el versículo 20, que a lo mejor no sería parte exactamente de este salmo, sino sería como una rúbrica, como un postdata para todo este libro, se termina con una postdata, ¿no? en este salmo, en este versículo 20, que ya adelantamos algo. Bien, versículo 1 al 7.
Carlos, ¿quieres leer del versículo 1 al 3, por favor? Vamos a leer primero esta primera parte. Nada más quiero decir que cuando yo leí este salmo, además de para Salomón, dije también para AMLO, también para Putin, también para Trump, ¿no? Sobre todo los primeros. Para Amlomón. Bueno. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Bien, este primer versículo. Bueno, vamos, por ejemplo, este primer versículo es una petición que le hace directamente, ya sea David o ya sea Salomón, a Dios. Dios, dame esto, da tus juicios y da tu justicia. Ajá. Vemos que esta es a diferencia de los versículos que vamos a ver posteriormente del 2 al 16, en donde ya es una descripción del reinado, pero en este primero se pone como base lo más importante que debe de ser para nuestra vida, la base de Dios. Dios, yo me puedo imaginar a David, si esto fue como lo dijo Calvino, en donde comentó acerca de que probablemente un moribundo David le dio esta última bendición a Salomón. El haber empezado a orar delante de la presencia de Salomón, diciéndole al Padre, a Dios, Dios, da tu justicia al rey, da tu juicio al rey, ¿qué dice? Da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. A nosotros los papás luego nos puede gustar mucho decir, mira, qué buen talento tiene mi hijo, mira, qué buen gusto tiene mi hijo. Pero eso es algo que no debemos decir, sino más bien debemos de ser muy conscientes y hacérselos ver a ellos que lo que tienen ellos es porque Dios se los ha dado. Y se los ha dado con un propósito, con un objetivo. Y entonces al decir esto delante de un hijo, le dice Dios, entiendo que mi hijo no tiene por sí mismo juicio ni justicia, porque no la tiene, pero entiendo que tú se la puedes dar, así que dásela a él. Antes de hablar de todas las bendiciones proféticas que pueden haber en su reinado, que él no se le olvide, que tu justicia y su juicio van a venir del cielo. Van a venir de ti principalmente, de ti más bien, totalmente, no principalmente. ¿Sabes? No fue decisión de David el elegir a Salomón. Podemos recordar lo que le dijo Dios a David: te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus hijos. O sea, no era que él iba a decidir por Amnón, por Absalón o por cualquiera otro. A lo mejor Absalón era un mucho mejor tipo, ¿no? A lo mejor era mucho más guapo, tenía mayor personalidad, ¿no? Pero pues eso no le sirvió de nada a Absalón. Ajá. Esto es un patrón que se encontró desde Saúl hasta David, cuando menos, en donde tú puedes ver cómo la decisión de quién fuera el rey no recayó en manos de hombre alguno. En el caso de Saúl, pues Samuel fue mandado a ungirlo. En el caso de David fue lo mismo, y es más, Samuel hubiera ungido a otro, pero Dios claramente lo llevó a ungir del que menos él hubiera esperado. Ajá. Entonces no es conforme a las capacidades, sino conforme al llamamiento que Dios nos da. Y este fue el mismo caso de la sucesión de Saúl a David, de David a Salomón, mejor dicho. Vemos que, aunque ya no era la época de jueces, de todas formas Israel estaba en una legítima teocracia.
Ahora cuando escuchamos hablar de una teocracia se nos ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque encontramos muchos malos ejemplos de teocracias que verdaderamente no tienen nada que ver con la teocracia, ¿no? Irán se dice que es una teocracia, ¿no? Pero pues sabemos que todo ese tipo de teocracias, entre comillas, pues no son más que ocurrencias del hombre y que hacen al gobernante ser más tirano. Ajá. En el caso de un rey guiado por una verdadera teocracia, guiado verdaderamente por Dios, lejos de hacerlo tirano, lo hace justo. Ajá, lo cual iba a suceder en este reinado. Aún ha habido, en muchos casos, la iglesia se ha equivocado a lo largo de la historia cuando ha tomado poder. Ajá, y ha querido formar parte del gobierno. Eso ha sido una gran equivocación. Porque Dios nunca ha llamado a los cristianos, a la iglesia como tal, a ser gobierno de nadie. Ajá. La única parte donde ha sido voluntad de Dios establecer una teocracia ha sido en el Antiguo Testamento y con Israel. Ajá. Los demás intentos han sido intentos a veces muy trágicos, y se ha equivocado no solamente la iglesia de la Edad Media en eso, ven todo el relajo que se hizo, sino aún la iglesia reformada. Ajá. El mismo Calvino cometió errores muy grandes cuando se le dio poder, ¿no? El mismo Zwinglio, ¿no? Hay gentes que bueno, Dios usó mucho en algunas cosas, pero en otras cosas pues no tuvieron por qué haber ejercido ese gobierno, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver, finalmente que David sabía que por gracia su hijo Salomón reinaría. Y Dios en esa gracia le daría sabiduría y juicio para poder hacer esto. Al tener tanto David como Salomón a Dios como el verdadero rey, ellos se convertían como una especie de virreyes, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, me llama mucho la atención como dice, da tu justicia al hijo del rey también. Vemos que Salomón era por derecho propio, por derecho era rey, pero también era hijo del rey. Ajá. Esto lo legitimaba de una manera muy especial, porque tenía era rey también por herencia. Nuestro Señor Jesús también tiene esa misma investidura de rey por derecho propio. Él tiene en sí mismo el poder y la dignidad de hacerlo. Pero además, esta dignidad le ha sido conferida directamente por Dios. Por eso, él hablaba de que se hacía de que era hijo de Dios. Y por eso los religiosos lo querían apedrear, porque para ellos le entendían perfectamente el significado de esa palabra. Ahorita ese significado se ha devaluado mucho, ¿no? Y malamente religiones de una manera equivocada, religiones que se dicen cristianas de una manera equivocada han dicho, no, todos somos hijos de Dios, lo cual no es bíblico, ¿verdad? Como lo sabemos todos. Pero aquí para ellos comprendían perfectamente que al decir Jesús era hijo de Dios, él se hacía Dios mismo. Ajá. Entonces al decir hijo del rey, era el rey mismo. Ajá. Mateo 18:5 nos habla de cómo Dios le da esta investidura a Jesús. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia, a él oíd. En otras palabras, podemos decir, a él obedezcan, ¿no? O sea, porque de nada sirve el oír y no obedecer. ¿Cuál es la cita? La cita es Mateo 17:5. Y es cuando se van al monte y ocurre lo de la transfiguración. 17, Mateo 17:5. Y Efesios 1 del 20 al 22 dice, hablando de la gracia y del poder que dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y quién lo dio por cabeza? El Padre, exactamente. Él le dio esta investidura a su hijo de rey. Ajá. Fíjate, Jesús ha venido a la tierra o va a venir a la tierra de tres maneras distintas. Primeramente, hace casi 2000 años hace 2000 años vino como siervo. Ajá. Finalmente, algún día Dios lo hará rey de toda la creación, y Él lo ha hecho rey sobre toda la iglesia. Y en ese reinado va a establecer la justicia en toda la tierra, ¿no? Como vamos a ver en los siguientes versículos. Y fíjate que hay una enseñanza que se me hizo muy interesante acerca de cómo tanto David como Salomón fungen como tipos de Jesús. David fue un rey guerrero, a través del cual Dios sometió a Israel. Dios sometió a todos los enemigos de Israel bajo su poder. Y entonces después David le entregó un reinado con paz a Salomón, un reinado a Salomón listo para ejercerlo en paz. De alguna manera nuestro Señor Jesús va a venir en esas dos formas. Bueno, vino primero como siervo, después va a venir como guerrero. Primeramente Él va a venir como guerrero al final de la tribulación para destruir a todos sus enemigos. Ajá. Y después de haberlos destruidos, va a establecer en la tierra un reinado de paz y de justicia. Todas estas palabras de este salmo nos deben de alentar mucho, porque a pesar de que las noticias y las situaciones que vivimos, no solamente en México, sino en el mundo, nos puedan aparecer desalentadoras, sin embargo, hoy por hoy podemos ver que independientemente de todo, hay un rey justo en el cielo que está por encima de todas las cosas. Y bien, pues aunque vimos solamente un versículo, vamos a quedarnos aquí y continuamos la próxima semana, si Dios quiere. ¿Sí, Pati? Alex, ¿me podrías decir en la división del Salmo, sí, en la división 4, que es del 15 al 17, sí, reinado perpetuo? Ajá, perpetuo. Perfecto. Perpetuo. Alex, perdón, del 8 al 11. ¿Del 8 al qué? Al 11. 8 al 11, reinado universal. Gracias. Y Alex, otra cosita. Sí. En el Evangelio de Juan hay una parte donde el Señor Jesucristo se hace, habla que Él es el pastor de las ovejas. Y hay un versículo, es el 10:16, en donde dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y al nombre baño y un pastor. ¿Se refiere a los gentiles integral? Sí. Ok, Sí. Gracias. Sí. Okay. Sí, esto concuerda mucho con lo que vimos de Efesios. Ajá. ¿No? De que de los dos pueblos hizo uno, ¿no? Hay otras ovejas de otro redil. Ahora, lo impresionante es que ese redil es el redil mundial, porque hay ovejas en todas partes, ovejas mexicanas, ovejas de Estados Unidos, ovejas de Inglaterra, esas son las que tienen buena lana. Las escocesas sobre todo, ¿no? Ya volviendo a cosas más serias. Entonces, pues todas esas las maneja, pero como de un solo redil. Ajá. Y las dos van a ser sus ovejas.